Dios los bendiga, hermanos. Estaremos abriendo la escritura en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Y la escritura dice de la siguiente manera: Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare cosa alguna de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. El tema de este día se titula Meditad en vuestro corazón. La labor de los profetas del Antiguo Testamento es digno de apreciar, ya que eran hombres encargados de llevar el mensaje que recibían directo de parte de Dios para hacerlo llegar a un pueblo. Los mensajes muchas veces eran duros, directos, personales, y ellos solo se concretaban en obedecer el mandato de Dios. El mensaje tenía que ser transmitido tal como Dios lo había enviado. Y en el libro de Ageo nos encontramos un fragmento de la historia de la casa de Judá en su regreso a Jerusalén después de haber estado cautivos por 70 años. El regreso de los exiliados de Babilonia se debió primeramente a que el rey Ciro, rey de Babilonia, autorizó su regreso. El primer grupo que estaba regresando fueron liderados por Zorobabel. Al paso del tiempo, Artajerjes, rey de Persia, autorizó el segundo regreso, los cuales eran liderados por Esdras. El enfoque principal de Dios era que el pueblo reedificara la ciudad, los muros, pero principalmente el templo, que en ese momento se encontraba en ruinas. Aquel templo construido por Salomón, que fue construido con mucho esmero, con mucho esplendor, ahora se encontraba en ruinas. Estaba completamente destruido y asolado y saqueado. El rey Nabucodonosor había profanado el templo sacando los utensilios sagrados. En su regreso a Jerusalén, Dios había levantado hombres temerosos y valientes como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, como Ageo, como Josué, hijo de Josadac, en donde la prioridad de Dios era nuevamente reedificar el templo con el único fin de que el culto fuera reactivado. Pero lamentablemente el pueblo tenía otros pensamientos y otras prioridades. Ageo 1:2 nos dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Habían transcurrido entre 15 a 20 años desde que la casa de Judá había regresado a Jerusalén, y ellos decían: aún no ha llegado el tiempo de restaurar el templo. La respuesta del Señor no se hizo esperar, y hablando por medio del profeta Ageo, les dice en Ageo capítulo 1, versículo 4 y 5: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo estaba demostrando que su prioridad no era la casa del Señor. Estaban demostrando que su prioridad era su propia casa, sus bienes, su patrimonio. Su actitud demostraba que no tenían tiempo para el Señor, no tenían tiempo para el templo. No había una actitud, una disposición para levantar el templo. Ellos argumentaban que aún no había llegado el tiempo. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos cometemos el mismo error en decir que no tenemos el tiempo o que aún no ha llegado el tiempo del Señor? Y cuántas veces también cometemos el error de tener otras prioridades por encima de todo lo que es la obra de Dios. En ocasiones le negamos el tiempo al Señor,
le restringimos tiempo a la obra del Señor, o muchas veces no estamos dispuestos a extendernos un poco más de tiempo en todo lo que es la obra del Señor o todo lo que es el servicio al Señor. Y cuidado con que la predicación o la alabanza se extiendan 10 o 15 minutos más, porque siempre habrá alguien que muestre su incomodidad, su molestia, las prisas de irse, pero esa actitud no corresponde a una persona que no ha nacido de nuevo. Por ese motivo el Señor les dijo: meditad bien en vuestros caminos, porque con esa actitud no podemos esperar bendiciones ni que todo nos vaya bien. Ageo 1:6 dice así: siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no nos calentas, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando Dios no es nuestra prioridad, todo lo que pudiéramos hacer en nuestra vida nunca alcanzará la satisfacción, y por más que trabajemos, nunca rendirá el capitán. Todo el trabajo se recibe en un jornal de saco roto. La escasez, la insatisfacción, las carencias son el resultado de dejar a Dios en segundo término y con un tiempo muy limitado. Ageo 1:9 dice así: buscad mucho y hallas poco, y nos encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros está en su propia casa. La gente prefería quedarse en su casa que nuevamente reconstruir el templo. La gente tenía como prioridad permanecer en su hogar antes de reunirse, de congregarse. Algo muy común en la actualidad, donde hay mucha prioridad por quedarse en un hogar, por quedarse sin ir a la iglesia, sin buscar de Dios. Pero eso es tener en poco la casa del Señor, y eso es tener una actitud muy mezquina en cuanto al tiempo para el Señor. El querer limitar al Señor en todo y no querer darle el tiempo al Señor que le corresponde trae severas consecuencias. El Señor dijo en Ageo 1:11-12: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que produce sobre los hombres, y sobre todas las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Olvidarse de la casa de Dios realmente trae consecuencias. Dios cierra las ventanas de los cielos y no envía la lluvia. Solamente que hay una escasez sobre la tierra, y aún todo el trabajo de las manos no rinde por más que se esfuerce la persona, por más que se esmere en trabajar, no alcanza a ver un resultado. En aquel tiempo la obra se había detenido y la apatía se había apoderado del pueblo, los cuales ahora estaban buscando solamente justificarse diciendo: aún no ha llegado el tiempo. El libro de Ageo está relacionado directamente con el libro de Esdras, específicamente con el capítulo 4. Recordemos que en Esdras capítulo 3 el pueblo inicia a reedificar el templo, pero después de que hubo oposición de parte de la gente, el pueblo se desanimó y quitaron todo tipo de interés. Es ahí donde el capítulo 4 está directamente conectado con el libro de Ageo. Y Dios a través del profeta Ageo le está hablando al pueblo para que nuevamente reactiven. Como un dato a considerar y a meditar, la obra de la reedificación del templo fue financiada por 3 reyes de Persia. Primeramente el rey Ciro en Esdras capítulo 1 hizo un edicto para que se apoyase económicamente la obra del templo, y motivó a todos los judíos de aquel tiempo para que también aportaran finanzas para que la obra se llevara a cabo. Por su parte, el rey Darío en Esdras capítulo 6 apoyó el edicto del rey Ciro y también pidió que se le ayudara al pueblo. Y por último, el rey Artajerjes, Nehemías capítulo 2, también apoyó la obra. No es ningún secreto de que la obra de Dios requiere de presupuesto y tiempo. El presupuesto y el tiempo son 2 elementos necesarios para que una obra permanezca vigente, para que una obra se levante, para que una obra continúe. Esos 3 reyes
colaboraron para que realmente la ciudad se levantara, los muros se levantaran y el templo nuevamente fuera levantado. Pero cuando se trata de dar finanzas, cuando se trata de dar presupuesto o tiempo, disposición, siempre hay dos grupos, siempre existen dos grupos de personas que piensan muy distintos. Un grupo se caracteriza por no querer apoyar y el otro grupo se caracteriza por ser voluntario. En el grupo de los que no están dispuestos, encontramos personas que pudiendo dar, no quieren dar. Otras que lo que dan es si les sobra solamente. Otros prometen dar pero nunca cumplen. Algunos cierran el puño y no dan inclusivemente nada. Algunos cierran el puño y prefieren no dar. Otros dan si acaso les queda algo. Y otros dan pero a cambio de algo. Algunos solamente juzgan pero no apoyan. Y otros no tienen ni siquiera la intención de dar un poco de su tiempo y de alguna manera no colaboran con la obra. Pero hay otro grupo de personas que realmente aman la obra de Dios. Hay personas que son voluntarios. Hay gente que da conforme a sus posibilidades. Los que dan conforme a su mucho esfuerzo. Hay gente que es muy generosa. Hay gente que da conforme propuso su corazón. También hay gente que no escatiman en dar para la obra del Señor. Hay gente que aporta su valioso tiempo y también su conocimiento. Hay gente que redime el tiempo que le queda y trata de apoyar la obra de Dios. Todo esto lo debemos de considerar. ¿A qué grupo estamos perteneciendo? ¿En aquellos que no están de acuerdo en apoyar la obra o en el grupo que quiere ser voluntario? Pero una vez que el templo fue construido, el Señor nuevamente vuelve a mostrar una segunda inconformidad. La primera inconformidad se debió a que no habían levantado el templo. La segunda inconformidad es cuando el templo fue levantado y la pregunta es ¿por qué se inconformó el Señor? Bueno, Ageo 2:3 dice así. Viene una pregunta directa hacia el pueblo diciendo ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El Señor estaba diciendo, comparen esta casa que acaban de levantar, compárenla con la casa que levantó Salomón, comparen esta nueva construcción, este nuevo templo, compárenlo con el templo que le edificó el rey Salomón, donde tanto Salomón como el rey David tuvieron toda la disposición de dar lo mejor con los mejores acabados, con oro, con plata, con piedras preciosas, con las mejores telas, con las mejores pieles, con el mejor tipo de madera, con hombres capacitados para la obra. Se esmeraron realmente para hacer algo glorioso para el Señor. Pero ahora viene una pregunta del Señor, diciendo, este nuevo templo es como nada delante de nuestros ojos. Es decir, el Señor no estaba conforme con la nueva construcción. Tal parece que el nuevo templo no estaba cumpliendo las expectativas del Señor. No era digno para el Señor. No era digno de que el Señor resplandeciera su gloria en ese lugar. Igualmente, muchas veces cometemos el error nosotros mismos de minimizar el lugar donde nos reunimos, el lugar donde se predica la palabra, el lugar donde se celebran los cultos. A veces argumentamos que el lugar no importa, que en cualquier lugar es lo mismo. Pero aquí estamos viendo realmente que el Señor no piensa lo mismo que uno. El Señor estaba reprobando el argumento de aquella gente y su argumento estaba realmente relacionado con su actitud. Cuando una persona muestra un conformismo como justificación, en realidad solamente está tapando su mala actitud. Debemos de estar meditando en qué concepto tenemos a Dios, qué significa realmente la casa del Señor para nosotros, pero sobre todo en qué concepto tiene Dios su casa, el templo, el lugar donde nos reunimos. Recordemos que el Señor mismo le había dicho a este pueblo, ustedes se encuentran en sus casas artesonadas, es decir, le invierten a sus casas
prefieren estar en la comodidad, en el confort de sus casas, pero mi casa está desierta. Dios estaba reprobando la actitud de aquella gente que no se había esmerado realmente, no se había esforzado por hacer realmente una buena construcción. El Señor tenía previsto para este nuevo templo que la gloria postrera sería mejor que la primera. Es decir, que este nuevo templo iba a tener lo que no tuvo el templo de Salomón. En el nuevo templo, la gloria postrera iba a ser mucho mejor que la que vivió el rey Salomón. Y es que el Señor se estaba refiriendo a que en un tiempo futuro Jesucristo mismo estaría visitando y pisando ese lugar. Jesucristo sería la gloria de Dios que estaría en aquel lugar. Enseguida vimos que el Señor le hace una pregunta a los sacerdotes por medio del profeta Ageo, y le dice así, Ageo capítulo 2, versículo 11-13, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de esas, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo es. Versículo 14. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. El Señor estaba comparando la actitud de aquella gente como algo inmundo. Todo aquello inmundo estaba tocando lo santo. La actitud realmente de no querer hacer lo mejor para Dios, de no querer invertir tiempo para el Señor, en no esmerarse en hacer todo lo agradable para el Señor, era considerado como inmundo para el Señor. Y el Señor dice, así es este pueblo delante de mí, un pueblo inmundo. Es aquí donde entra nuevamente la meditación para nosotros, para cada uno de nosotros, cuando el Señor dice, ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Notamos bien que el Señor estaba comparando la mala actitud y la falta de disposición con la inmundicia. Toda mala actitud que llegamos a tener hacia la obra de Dios, Dios la toma como inmundicia. Cuando leemos Malaquías capítulo 1, nos podemos preguntar, cada uno de nosotros, ¿qué opinión tenemos de los sacerdotes que están mencionando Malaquías? Aquellos hombres que menciona Malaquías no honraban a Dios, ofrecían el pan inmundo sobre el altar, pensaban que la mesa del Señor era despreciable, ofrecían el cordero cojo, enfermo y el hurtado, ofrecían todo lo que no servía, y el Señor los reprende. Cuando vemos lo que dice Ageo y lo que dice Malaquías, entendemos que muchas veces realmente el pueblo le está ofreciendo todo lo inmundo al Señor. Consideramos que el templo no lo amerita, consideramos que la mesa del Señor es despreciable, ignoramos el altar, tenemos por inmundo quizás el recinto, despreciamos el lugar, no le damos el valor que se merece, el valor espiritual, donde el nombre del Señor está sobre cada lugar. Ageo había dicho que todo el trabajo de nuestras manos también era inmundo delante del Señor, cuando no hay una buena disposición. Tanto Ageo como Malaquías nos están presentando a personas conformistas que no están dispuestos a dar lo mejor, que no se esmeran realmente por honrar a Dios. Y todo el trabajo que realizan ellos no es bien visto por Dios, porque Dios está reprobando la actitud con que hacen todo lo que realizan. Quizás solamente se predica por compromiso, o el músico o el diácono solo para cumplir. Quizás alguien esté realizando su función de mala gana, o quejándose continuamente, enfadándose o mostrando molestia. Bueno, todo esto es tomado realmente como una inmundicia delante de Dios. No podemos realizar
realmente una función solamente por apariencia o por compromiso con los hombres. Tiene que ser con agrado, con una gran disposición, que nuestro servicio sea una ofrenda grata para el Señor, un olor fragante delante del Señor. De lo contrario, todo lo que hagamos será tomado como inmundicia y no será visto con buenos ojos de parte del Señor. Debe de quedar muy claro que no todo lo que se ofrece al Señor es aceptado por Él. Podemos ver, por ejemplo, la ofrenda de Caín en Génesis capítulo 3. Podemos ver, por ejemplo, la ofrenda de Caín en Génesis capítulo 4, cuando dice que andando el tiempo, Caín trajo fruto de la tierra y trajo la ofrenda para el Señor, pero el Señor no la miró con agrado, porque todo lo que hagamos tiene que ser realmente con una buena actitud, una buena disposición, con el fin de agradar al Señor, realmente. En cambio, cuando Abel trajo su ofrenda, dice la Escritura, que él fue un pastor de ovejas y trajo también lo primogénito de las ovejas y lo más gordo de ellas, es decir, trajo lo primero y lo mejor. Posiblemente alguna vez usted escuchó o hemos escuchado a alguien decir, cuando ofrece algo para el Señor, algo que posiblemente no esté bien hecho, dice, al fin que es para el Señor, como diciendo, no importa, es para el Señor, como que no le damos el valor que realmente es darle al Señor. Pensamos que el Señor se merece cualquier cosa y le damos las obras o X cosa, cuando se tiene que dar lo mejor siempre. No debemos de acostumbrarnos a ofrecer cualquier cosa al Señor, debemos de esmerarnos en ofrecer lo mejor de nosotros, una buena actitud, una buena disposición, aquel que tenga una voz privilegiada, un buen tono de voz, que esté dispuesto realmente a glorificar a Dios con su don, con su talento, aquel que tiene la capacidad para predicar, para tocar algún instrumento, que todo sea en disposición para el Señor, para su honra y para su gloria. Al Señor siempre hay que darle lo primero y lo mejor. Hay un principio que aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde antes de la ley hasta el tiempo de la gracia. Y ese principio es que Dios es primero y Dios nunca aceptará ser segundo lugar. Ese principio incluye que a Dios se le ofrece primero y lo mejor. Y cuando una persona cambia a Dios en segundo lugar, Dios cambia a esa persona al último lugar de la fila. Tenemos que tener una buena actitud. Ese es un principio establecido por Dios. No podemos justificarnos diciendo es algo de la ley. Eso fue antes de la ley, en la ley y bajo la gracia. Dios es primero en todo. El consejo de Ageo es, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongas piedra sobre piedra en el templo del Señor. Es tiempo de meditar en nuestro corazón, desde este día que escuchamos el mensaje, desde este día que nos dimos cuenta que al Señor no se le ofrece cualquier cosa, desde este día que entendimos que Dios es primero, desde este día que entendimos que la casa del Señor realmente es vista con buenos ojos por parte de Dios, desde este día que entendemos que debemos demostrar una buena disposición y una buena actitud. Desde este día que hemos conocido que todo lo que hagamos por contienda, por vanagloria, molestos o enfadados, o solo por cumplir, Dios lo va a tener por inmundicia. Y antes que pongamos piedra sobre piedra, antes de que empecemos a trabajar en cualquier área del templo, antes que empecemos a disponernos a realizar una tarea, una obra, un ministerio, debemos realmente estar conscientes y debemos de meditar en nuestro corazón que a Dios hay que darle lo mejor y siempre Él va a ser primero. Hay que entender que todo lo que el hombre tiene por sublime, Dios lo tiene por abominación y que nuestras muchas justicias son como un trapo de inmundicia delante del Señor. Por lo tanto, no pensemos que podemos realmente asombrar a Dios, impresionar a Dios con nuestro talento. No pensemos que lo podemos engañar diciendo que lo estamos sirviendo de todo corazón. Dios conoce el corazón, el pensamiento, Él conoce nuestras actitudes y debemos de meditar en nuestro corazón cómo nos estamos presentando delante del Señor, qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor. Realmente es una ofrenda grata delante de Él. Realmente el trabajo de nuestras manos es digno realmente
de valorar, de apreciar. Realmente nuestro trabajo es una ofrenda grata delante de Dios. Realmente todos nuestros esfuerzos que hagamos es un olor fragante delante del Señor. Bueno, en este día meditemos en nuestro corazón, cada uno individualmente meditemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos dejado de hacer y qué es lo que estamos haciendo mal. Es tiempo de meditar en nuestros caminos. Posiblemente más de uno aquí en la iglesia tenga algún talento, una capacidad, un don, y esté dispuesto ahí a ponerlo en práctica. Adelante, estamos en el tiempo del Señor. No podemos decir, aún no ha llegado el tiempo, estamos a tiempo. Cada día se acerca el final, por tanto es tiempo de reactivar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de presentar lo mejor de nosotros para el Señor. Es tiempo de que el nombre de Dios sea glorificado con todo el trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Es tiempo que cada uno sume en el libro de las obras individuales que Dios tiene en el cielo. Meditemos en nuestro corazón, hermanos. Meditemos los caminos. ¿Cómo estamos presentándonos delante del Señor? ¿Nuestro trabajo es digno o solamente es una abominación delante del Señor? Si realmente nuestro trabajo es digno, adelante, seguir por ese camino. Cada día sumando, no restando. Cada día mostrando un esfuerzo mucho mayor. Cada día tratar de superar lo que hicimos el día de ayer. Siempre tratando de dejar un mejor legado. Para que el nombre de Dios sea siempre glorificado y podamos transmitir la misma actitud a más gente, a más hermanos que están dispuestos también a trabajar en la obra del Señor. Bendiciones, hermanos. Este ha sido el tema de este día y meditemos en vuestros corazones. Amén.